Hola a todos, soy Luis de los Mininos de Sánchez y esta semana te quiero mostrar un secreto y es cómo lograr tiras o cintas de tela perfectas, como estas que ves acá, las cuales he cortado a partir de una colección que hace tiempo tenía por acá de trozos de tela que a veces voy y veo en una tienda alguna colección de telas que todas van, entonces me encontré esta y pues decidí comprarla y no sabía en qué usarla hasta ahora que voy a hacer una colcha. Para suscribirte al canal, solo debes abrir tu aplicación de YouTube y buscar en la lupa Mininos de Sánchez. Una vez que encuentras el logo del canal, visitas la página principal donde al tocar suscribirte y la campanita con todas podrás recibir todas las notificaciones de videos nuevos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que las telas o las cintas que cortamos de tela sean lo más rectas posibles y no tengamos el inconveniente de estos ángulos extraños al cortar es tomar la tela. Estos son más o menos 35 o 40 centímetros de tela. Aquí está a todo lo ancho, como lo pueden ver acá. ¿Ok? Este sería el ancho de la tela. Está doblada por la mitad. Y lo más importante es asegurarme que el borde acá, donde está el acabado, este borde coincida y aplano la tela hacia llegar al centro. Si el centro hubiera alguna discrepancia, pues lo que voy a hacer será aquí en este momento ajustarlo con la plancha. Entonces vamos a planchar nuestro trozo de tela muy bien por los dos lados y verificamos que el centro quede donde debe ser, bien marcado, de esta manera. E igual le voy a dar vuelta para planchar este otro lado. ¿Ok? Una vez que tengo esto así planchado, lo que vamos a hacer será llevar esto al mat de corte, que vamos a pasar por acá. Para ejemplificar a lo que me refiero con el doblez de la tela cuando cortamos las tiras incorrectamente, es por ejemplo, si en lugar de alinear estos márgenes, no los alineamos o los dejamos torcidos, y al mismo tiempo, si la doblamos en 4, todavía el error se nos multiplica por 4. Y digamos que estamos tranquilos pretendiendo que la vamos a cortar así nuestra tela. Y a la hora de doblar tampoco procuramos alinear, sino que nos guiamos, por ejemplo, solo con esta parte de arriba. ¿Qué sucede? Sucede que cuando cortamos el trozo de tela, aquí voy a tratar de alinear el borde con la regla. Un ejemplo, y aquí voy a cortar el trozo. Ok, digamos que ocupo ese tamaño. Pero vean lo que ocurrió debido a que esta tela estaba mal alineada en sus bordes. Vean lo que sucede cuando abro esta tela. Lo que va a suceder es esto. No sé si lo ven, pero hay como V's acá y aquí hay otra V, que si esto fuera una tira más gruesa me hubiera deformado completamente lo que es la tela. Acá voy a tomar y digamos que lo que necesito de grosor es esta cinta. La corto y vean lo que sucede cuando la abro. Si se dan cuenta, voy a alinearla acá con el mat de corte. Si se dan cuenta, aquí quedó como un ángulo, como si fuera un codo. Esto es lo que nunca queremos cuando cortamos nuestras tiras, que nos queden con esos ángulos. Y eso se resuelve con el tip que les enseño de alinear correctamente las telas como les muestro a continuación. Aquí una de las principales cosas que ayuda es alinear la tela. Pero la alineación más importante que tenemos que hacer es la de este borde, que es el centro. Porque si este borde está mal alineado con nuestro mat de corte, va a generar esos codos que no nos gustan o esos ángulos en nuestras cintas o nuestras tiras. Entonces vamos a procurar alinear el borde que está doblado, es decir, del centro de la tela. Ven aquí donde tengo los bordes externos. El borde que está doblado lo alineo con una tira del mat, con una cinta del mat. En este proceso, de lo más importante es asegurarnos que el borde interno de la tela, es decir, este que está doblado acá en el centro, coincida perfectamente con alguna de las líneas de mi mat o superficie de corte, como esta. Si yo logro hacer que esta línea me coincida, significa que voy a evitar esos ángulos raros que tendría en las cintas si lo hubiera cortado de una manera errónea. Entonces voy a alinear este lado
Y voy a procurar siempre iniciar con un corte limpio. Aquí me aseguro que la tela, tanto la de arriba como la de abajo, estén por debajo de la línea que va a ser mi línea inicial, que va a ser esta. Y aquí me voy a interponer un poco en la cámara, porque sí hay que asegurarse muy bien que todo esté perfectamente alineado. Entonces sostenemos la regla y cortamos, siempre tratando de desperdiciar lo menos posible. Este primer trocito que cortamos, de hecho, puede servirnos de guía, porque si está recto, significa que está bien. Quiero mis tiras de 3,5 pulgadas, así que simplemente utilizo la regla y el mat de corte. Este borde de acá no lo voy a mover de su alineación, simplemente voy a ir moviendo la regla hacia abajo. Siempre medir 2 veces, cortar una vez, es mejor antes que equivocarnos. Y una vez que ejecuto el corte, si lo hice correctamente, cuando yo abro acá al centro, van a ver que la línea me queda perfecta. No me queda angulada si hubiera cortado de una manera incorrecta, sobre todo en cuanto a la alineación de este borde. Aquí ya tengo mi tira lista para trabajar. Aquí, antes de guardar esta tela, sí me gustaría poder asegurarme que la voy a cortar a un ancho estándar. Aquí todos estos sobrantes los estoy guardando para otro proyecto. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero normalmente siempre me duele mucho cortar las telas, sobre todo cuando las he estado atesorando durante varios meses, y lo que siento es que ningún proyecto es digno de ellas, así que siempre es como mi preciosa tela. Pero bueno, lo que les decía, esta tirita inicial que cortan, si está recta, significa que todo está bien. Otra cosa que me ayuda mucho es que aquí tengo solo un doblez, porque tengo una regla grande. Sin embargo, si ustedes tienen una superficie de corte más pequeña, no se preocupen, igual se puede lograr y se los voy a mostrar a continuación. Posiblemente tengan una superficie pequeñita de 24 por 18 usualmente. En este caso lo que hacemos es, aquí tengo mi tela doblada al centro, nuevamente. Nos aseguramos que esté bien planchada y que los bordes coincidan. Lo que voy a hacer será trabajar de una manera diferente, y aquí lo que voy a hacer será llevar este borde, lo voy a llevar a coincidir con este borde de acá. No me puede quedar ni torcido ni inclinado a ningún lado, tiene que quedar perfecto. Una vez que está perfectamente alineado con ese borde, ok, ahí está listo. Entonces tengo alineado este borde de acá y este borde de acá. Yo prefiero siempre trabajar con el que tiene más pliegues, que es este de arriba, y aquí nuevamente lo alineo con una de las rayas de mi mat de corte. Siempre el doblez central lo voy a alinear con mi mat. Y aquí, para ejemplificar, voy a utilizar una regla más pequeña. Me aseguro que el corte vaya a quedar bien, simplemente la alineo con el mat. Las líneas del mat se alinean con las líneas de la regla y procedo a cortar. Aquí estoy cortando 4 capas a la vez. Mido el ancho de la tira que necesito, en este caso 3,5, como les venía contando, ya sea centímetros, pulgadas, y corto. Ok, y si lo ven, una vez que abro esta tira, queda perfectamente recta, no queda con ningún ángulo en ninguno de los dobleces. Ya esta está lista. Ahora simplemente voy a terminar de hacer que esta tela quede correcta, para que todos los sobrantes me queden y los pueda guardar en el gabinete. Entonces aquí los voy acomodando, todos los trozos que he ido cortando. Estos son los que voy a guardar para algún otro proyecto, y las tiras las estoy alineando acá en la máquina, como pueden ver. Y bueno, espero te haya servido este consejo para aprender a cortar tiras perfectamente rectas. Recuerda que la manera de agradecernos y la manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal aquí arriba, y que también puedes ver más de nuestros videos en los playlists que te dejo por acá. Hasta la próxima.